Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Os presento. El ponente que viene hoy aquí a dar una charla es Jonathan, compañero del máster de profesorado. La verdad que cuando me propusieron que ponentes podían venir a las charlas, pues lo primero que se me ocurrió fue contar con Jonathan, porque creo que la labor que hace él con su colectivo es muy importante, y yo creo que os pueden abrir un poco la visión de qué cosas se pueden hacer. Y comentaros que él tiene un colectivo formado con compañeros egresados de la Facultad de Bellas Artes. Es un colectivo muy joven, lleváis 2 años y medio, y se dedican sobre todo a temas de arte urbano. La verdad que cada una de las casuísticas donde ya han intervenido son muy singulares, y él os va a exponer, bueno, aparte de su ética, su filosofía y su forma de entender su labor como colectivo, presentar una serie de propuestas e intervenciones diferentes para que veáis distintas formas de abordar el entorno. Y bueno, sin más extensión, pues le doy la palabra a Jonathan. Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Yo esta tarde lo que quiero sobre todo es contar un poco la experiencia que hemos tenido en el colectivo Estrocar, que para nosotros es un caldo de cultivo porque estuvimos estudiando Bellas Artes y ganamos muchas competencias y habilidades, pero las actitudes sobre todo las ganamos en estos espacios. Y por eso que quisimos, después de estar 4 años estudiando juntos, seguir, pero haciendo cosas y no solamente tomando una cerveza, que eso podemos hacerlo en cualquier momento. Y constituimos este grupo que sobre todo es verdad que nos dedicamos a la creación artística educativa, que es uno de nuestros pilares, pero también nos queremos especializar en proyectos de producción artística, en proyectos de gestión cultural, de difusión del patrimonio, intentar ir poquito a poco ramificándonos y abarcando otros territorios. En esta ponencia, sobre todo lo que vamos a contaros y demás de nuestro colectivo es el tema del arte urbano como valor social, ¿no? Porque actualmente hemos hecho muchos proyectos en colegios, también hemos trabajado con ayuntamientos, hemos hecho intervenciones en el espacio público, pero casi siempre estamos buscando que la gente del entorno urbano, ya sean ciudadanos, alumnos, vecinos, se empoderen, sean artistas, se encaminen a hacer proyectos de intervenciones y llenen y transformen su contexto por medio del color, del dibujo, de las formas, ¿no? Y se generen otras visiones del entorno. Quiero que para vosotros esta ponencia sea un camino nuevo, que os permita aproximaros a otras estrategias creativas, que os abra un mundo nuevo de curiosidad, que os suscite alguna ventana nueva, ¿no? de estrategias, de intervenciones, de metodologías. Y sobre todo lo que os digo es que para nosotros el arte urbano es una herramienta de lucha de estereotipos, de conflictos sociales, es una herramienta donde permite que la gente sueñe, se tire a una piscina nueva y sobre todo abra la mente a otros espacios y a otros contenidos para esos espacios. Es una aventura. Siempre cuando afrontamos un proyecto no sabemos en verdad qué vamos a desarrollar en ese espacio y cómo después los propios habitantes van a tener ese cambio de visión de ese entorno. Por favor, no me dejen hablar todo el rato, interrúmpanme, díganme cualquier cosa que quieran saber más sobre alguno de los proyectos que les voy a presentar, duda, comentario. Esto no es un monólogo, quiero que ustedes también participen. Sobre todo que no se convierta esto en una naranja mecánica, que no es una presentación ahí de arte urbano, venga, váyanse ustedes a pintar la calle, sino que al contrario, que podamos debatir y comentar sobre lo que vamos a ir viendo. Lo primero que quiero comentar es un poco los conceptos y estrategias por los cuales nos basamos en nuestras creaciones artísticas. El primer concepto que les recomiendo leer, que parece una tontería, pero el otro día estaba en una charla y lo dije y pareció que fue como una llave maestra. Estaba con la directora del Museo de la Aduana de Málaga y me dijo: ¡ay, por Dios, un chaval de 24 años que habla de Mar Auger, de los no lugares! Y yo, vale. Y es un concepto muy bonito de antropología social que determina que en las ciudades hay montones de espacios urbanos que no tienen ningún tipo de identidad y que esos espacios no urbanos, cáscaras, que no se les puede llamar de ninguna manera o no se les puede identificar con algún valor, etcétera, se denominan no lugares. Eso, de forma amena, es lo que pone ahí, es lo que se podía extraer de estas citas
que tiene Marauger, que no creo que haga falta leerla porque es un poquito densa y puede que no la entendamos, pero es así, ¿no? Permite que entendamos que cuando estamos en el contexto del espacio urbano en una ciudad, si vemos una cabina de teléfono, es una cabina más, pero si de repente vemos esta cabina intervenida cromáticamente, haciendo algún juego de dibujo, de patrón, ya esa cabina se sitúa en el mapa de la ciudad. Ya no hay una cabina igual a esta. Ya puedes quedar con alguien y decir, vámonos a este sitio. Y acabas de romper ese no lugar y crear algo identitario, único o singular, por lo menos. Este concepto de los no lugares nosotros lo sumamos con un concepto de filosofía de la corriente situacionista, que es un grupo francés del siglo XX, mediados, que va en contra de la sociedad de masas. Nosotros con este movimiento sobre todo cogemos dos conceptos, que es la deriva y el détournement, que la deriva lo que quiere es que cuando tú vayas por esas calles de esa ciudad se genere algún tipo de intervención con el público que rompa esa frialdad emocional, ¿no? Que pueden ser un poco las ciudades del siglo XX, XXI, que son ciudades tan masificadas por el hormigón, por monotonía cromática y sistemática, ¿no? Y que de esa manera también los individuos de esa sociedad generen también un poquito como de singularidades, ¿no? Que sean sus propias chaquetas, sus propias etiquetas y que ellos tengan algo singular que contar al mundo, ¿no? Con esas ideas un poco explosivas que tú dices, bueno, ya después de tanta filosofía, ¿qué hacemos, no? Pues un poco como decía Picasso, los artistas, los buenos artistas copian y los grandes roban. Pues nosotros, una de nuestras filosofías es el concepto de Kirby Ferguson, que podéis ver una conferencia suya en el TED que es muy, muy interesante, sobre el remix, que es un poco uno de nuestros pilares. Nosotros buscamos referentes, buscamos artistas que nos llamen el interés por algún tipo de estrategia en torno al espacio urbano, copiamos esa idea, la combinamos, la transformamos y sobre todo pensando en cómo llevarla al contexto concreto que nos llamen, ¿no? Y empezamos a trabajar sobre ello, ¿no? Este hombre dice frases tan buenas como que la creatividad no viene de afuera, viene de afuera, no de adentro, y que no lo hacemos solo, dependemos de los demás. Yo recomendaría que si tenéis un tiempecillo en esta semana vierais la conferencia, que es muy, muy interesante. Y como ejemplos de referentes gráficos que nosotros trabajamos está Candy Chan, que es una artista muy interesante americana, que interviene en espacios urbanos muy abandonados, haciendo una cosa muy sencilla, pintarlos enteros de pintura de pizarra y permitiendo que la gente del contexto haga como una especie de happening social, ¿no? Empezando a escribir sobre motivaciones que ella le pone de frases que querría escribir antes de morir o otra serie de valores, ¿no? Y esto es muy importante porque le estás dando al ciudadano un espacio de libre expresión en la ciudad, ¿no? Y al final eso genera una deriva emocional que no sabes muy bien hacia dónde va, pero que puede aportar a mucha gente. También nosotros nos fijamos en grupos como Bamistura, en cómo intervienen las favelas de Brasil y por medio del color y una palabra generan también identidad en esos barrios, o una serie de intervenciones que hicieron en Madrid en torno a poesía, ¿no? Pintando las aceras. Nosotros cogemos todas estas referencias de muchos más artistas, pero he querido dar dos así a modo de ejemplo, y nos plantamos los proyectos y dijimos, bueno, en este proyecto ¿qué podemos hacer? Y en este, y vamos como situando esos artistas que vemos y viendo qué pueden aportar sus ejemplos visuales al reto que nos pone el cliente, el espacio, lo que sea. Y ahora a continuación os voy a dar como una serie de 6 ejemplos para que conozcáis esas estrategias que nosotros utilizamos. Voy a ser muy sistemático, voy a decir las cosas más claves de cada proyecto, la metodología, las cosas más importantes, porque si no se nos va y tenemos un tiempo corto. Y en total eso, van a ser 6 intervenciones que hemos hecho en 2 años y medio. Hemos hecho más, pero estas son las que creo que más os pueden aportar por lo importante del proceso creativo y del proceso de intervención. También os quería primero bombardear con este vídeo, que es un poco a modo de resumen express de todas esas 6 intervenciones que os voy a mostrar. Este vídeo también os lo pongo porque lo estaba antes hablando con un profesor de aquí, de vuestra universidad,
que es muy importante que en vuestros trabajos creativos, de diseño, de lo que sea, grabéis, documentéis, hagáis stop motion, time-lapse, os pilléis una camarita pequeña GoPro y hagáis planos pequeñitos, porque es muy importante que comuniquéis por internet, por las redes sociales, porque si no después nadie os conoce. A nosotros eso nos ha permitido muchas veces que mucha gente venga a nosotros y diga, oye, que he visto un vídeo rápido en Facebook o me lo han pasado y me ha encantado vuestro proyecto. La mayoría de los vídeos que tenemos suelen durar 1 minuto, 2 minutos, y eso permite una rápida comunicación de tus intervenciones y que la gente te pueda conocer. ¿Tenéis alguna duda? Atacada, ¿eh? El primer proyecto que os queremos presentar es un proyecto que hicimos en Torremolinos. Espérate, que no ha salido la imagen que queríamos mostrar. Es de anamorfosis, que no sé si sabéis la estrategia de la anamorfosis cuál es. Me hace mucho así con la cabeza, todo el mundo la sabe, ¿no? Pues cogimos una serie de imágenes preconcebidas que nos dio el ayuntamiento, que eran los Minions y los Beatles, para 2 pasos de cebras que había en una avenida céntrica de la ciudad de Torremolinos. Hicimos esas imágenes, las distorsionamos lo máximo que pudimos para que ocuparan el mayor espacio posible en ese espacio urbano, y colocamos un punto donde la gente, si se ponía en ese punto en concreto y hacía una foto, la imagen cogía la escala total y perfecta sin ningún tipo de distorsión. Fue bastante llamativo, la gente le gustó, tuvo un buen resultado. Lo único que a nosotros nos hubiera gustado más preparar el terreno, porque duró como 2 meses. Porque claro, no nos permitieron tratar el alquitrán del suelo, ni trabajar con ningún tipo de pintura especial, sino que fue un poco ahí bruto y rápido. Pero si se hubiera hecho bien, este trabajo perfectamente podría haber aguantado un montón de tiempo y haber tenido mucho más de durabilidad. También es muy importante que en todos los trabajos haya algún tipo de enlace para que la gente pueda jugar en internet y hacerse fotos y compartir. Si eso están en vuestros trabajos de diseño, de manera que los podéis llevar a la calle con códigos QR o con cualquier otro tipo de recursos, la difusión y el impacto que tiene el proyecto es muy, muy grande. Luego también otro de los proyectos que hicimos fue en el Colegio Federico García Lorca, el que está detrás del CAF. Nos llamaron para el aniversario de la muerte del poeta e hicimos varias intervenciones. Estas fueron 2 ilustraciones de 2 poemas de Federico García Lorca que nos propusieron los profesores del colegio, y justo en la parte de abajo veis que ha empezado una mancha negra. Pues toda esa parte de ese muro la pintamos con pintura de pizarra para que los chicos del colegio pudieran, en una zona preinfantil, es decir, que son chicos muy, muy, muy pequeños, pudieran coger tiza y en el recreo dibujar y tener un espacio de libertad creativa. También hicimos este mural ilustrativo con el retrato del poeta, con un poema a modo de canción que nos pidieron los profesores. Siempre que intentamos ir a un colegio, nos sentamos con toda la comunidad educativa, intentamos que todo el mundo se sienta partícipe en el proyecto. Nos llegamos y decimos, mira, tenemos esta idea, esto es lo que vamos a hacer, sino que al contrario, hacemos una serie como de encuestas, de puntos clave para saber lo que el cliente quiere y que en todo momento el cliente se sienta participativo, que no llegamos como conquistadores gráficos y decimos, mira, te voy a pintar esto, sino al contrario, intentamos crear una estructura horizontal y en todo momento que haya un feedback continuo entre ambas partes. Luego en el colegio hicimos también una serie de intervenciones participativas. A cada chico le dimos un tronco y le pedimos que hiciera una imagen, un poema, algo que para él representara a Federico García Lorca. Y después los pegamos todos juntos en la pared, más lo que os comentaba de la pizarra. Esto permitió que en el proyecto hubiera un poquito más de participación, aunque fuesen niños, como os comentaba, de 4 a 6 años, que es que era difícil que pudieran coger bien el pincel o que pudieran ayudarnos a resolver este mural gráficamente, ya que también había una barrera arquitectónica para poder trabajar con ellos. Luego también hicimos un proyecto en el Ayuntamiento de Arriate, por la fiesta que tienen en el aire. Nos pidieron que hiciéramos algo que representara la idiosincrasia del pueblo, que es un pueblo típico andaluz de calles muy estrechas, todo blanco, casi todos los mismos edificios
tienen el mismo tipo de estética, y sobre todo también que representara pues dos artistas locales del pueblo, un guitarrista y un pintor, y los monumentos, que a continuación veréis que tienen el más significativo en la torre de la catedral, y que estuviera también la mascota de la fiesta, que es una mosca, no sé por qué, pero tienen una mosca por mascota. Hicimos un trabajo basado en la línea. A veces en algunos proyectos decimos, mira, vamos a eliminar el color para que sobre todo haya un trabajo más divertido a modo de dibujo, ¿no? Y que sobre todo el color esté utilizado simplemente para resaltar esos elementos gráficos que nos pide el cliente, ¿no? Que en ese caso, como os comentaba, era lo de la torre, los dos artistas locales, el cerdo, porque es un pueblo que se dedica todo al tema de la charcutería, y lo de la mosca. Entonces, de esa manera focalizamos los elementos que el cliente nos pedía, y casi todo el resto de elementos gráficos los dejamos con un tramado de dibujo. En el tema del mural, aparte de utilizar pinceles, que es una herramienta más clásica, se pueden utilizar rotuladores de Posca, que son muy útiles y te permite trabajar de una manera mucho más rápida y que tiene un acabado muy bueno. Y este es un poco el resultado que hicimos. Luego este fue el proyecto como trampolín, el proyecto también más fuerte. Tardé 2 años y medio en gestionarlo. En la mayoría de estos proyectos muchas veces no tenemos apoyo de las entidades que nos llaman. Es decir, a veces los colegios que contactan con nosotros no tienen suficientes recursos económicos y tenemos que intentar hacer un encaje de bolillos con instituciones públicas, privadas, a modo casi como de crowdfunding, para poder sacarlo adelante, porque muchas veces no tienen recursos para enmarcarse en estos proyectos. Y este en concreto fue un proyecto bastante ambicioso porque hicimos 15 intervenciones en un colegio de Palma Palmilla, justo está al lado del estadio de fútbol La Rosaleda, y es un proyecto, es un colegio muy chiquitito, pero que da mucha pena porque los chavales estaban casi encerrados en él. Es un colegio que tiene muchas verjas. Intentábamos por medio de todas estas intervenciones hacérselo un poquito más grande y que por lo menos pudieran respirar en tan poco espacio. Este es un vídeo larguillo que podéis ver en nuestra página de YouTube. Aquí ahora mismo solamente os voy a dar como un poco esta demo, que dura 1 minuto. Deciros que todo esto nació por una profesora que se puso en contacto con nosotros y que nos pidió trabajar sobre una serie de valores que nosotros en nuestra vida nos habíamos planteado, como la no violencia, el tema de la cultura, el respeto, el juego. Entonces, claro, nosotros todo eso dijimos, bueno, ¿y esto cómo lo trabajamos? Pues aunque no lo creáis, los profesores hacen muy buen trabajo y hacen decálogos donde explican las competencias, objetivos, y se desgrana todos esos puntos que nos estaban solicitando en un programa educativo que se llama Escuela Espacio de Paz. Eso nos permitió de una manera mucho más fácil entender lo que ellos querían. Hicimos diferentes actuaciones. A continuación os explicaré con fotos más estáticas, una por uno, los trabajos que nos planteamos. También hicimos juegos de críticas constructivas, lo que estaba pasando en Málaga con el tema del arte urbano, sobre todo con las fachadas. En la fachada de Make Art No War, mucho sonará también a la fachada que hay detrás del CAC, de Obey. Nosotros queríamos hacer una propuesta artística que tuviera un poco de identidad en Málaga, es decir, que jugáramos con los propios contenidos culturales de nuestra ciudad y que generáramos algo que si te la llevas a otra ciudad no tenga ningún tipo de sentido. Y luego también en el mural de la izquierda pues, hicimos un proyecto basado en el poder de la imaginación. No sabíamos nada de la película esta de Un monstruo viene a verme, alguien que fue casi a la par cuando se estrenó. Fue un poco también un dato anecdótico, pero divertido. Y hicimos un juego también con los niños del colegio. Le pedimos justo antes de dibujar este mural ahí que hicieran su monstruo imaginario. Y fue un proceso también creativo, chulo, ver cómo los niños iban construyendo su monstruo, ¿no? Y a la vez iba apareciendo unos gigantes en la fachada. Todo eso también fue una parte divertida del proyecto, más luego verte en los periódicos y que tú decías, ostras, que la gente se está dando cuenta de tu trabajo, y también porque tú lo difundes, haces buenas fotografías y estás todo el día bombardeándoles. Es una cosa muy importante también, el aprender herramientas de community manager y moverte bien, porque si, os lo vuelvo a decir, si os quedáis solamente en coger y trabajar y estar en el muro, nadie se entera de vuestro proyecto
ni en qué consiste. Hicimos también propuestas del mundo como el Minecraft, de llevarlo al interior del colegio, haciendo estrategias pues, de adaptación exacta. Este compañero se pegó 2 semanas y media por lo menos para desmontar todas las estructuras de madera de espaldera e ir colocando todos los cuadritos perfectos para que quedaran exactos. Y aunque no os parezca mentira, este proyecto está basado en el artista Keith Harding, donde él quería trabajar que cada muñequito, en el colegio hay mucha variedad cultural, porque hay niños de diferentes países que han venido y demás, y él con este trabajo quería hacer una propuesta de interculturalidad, que aunque cada niño se sienta distinto, de un color, de un origen distinto, ¿no?, cultural, todos son iguales, son la misma persona, como os dais cuenta, el Minecraft es igualito, cada muñequito no tiene ningún tipo de distinción gráfica. Luego también hicimos una serie de intervenciones en el comedor para hacérselo un poquito más grande, porque es que es un comedor muy chico y ahí comían casi cerca de más de 100 niños al día y no entraban ni 30. Tenían que ir turnándose para poder entrar todos a comer. Y también hicimos que cada alimento que se representaba estuviera en inglés para que de alguna manera aprendieran un poquito de forma indirecta, ¿no? Luego también hicimos propuestas en torno al juego, a la gamificación, es decir, que se lo pasaran bien cuando estuvieran en el patio. No tenían portería, esta portería la pintaron ellos, nosotros simplemente le encajamos el dibujo y durante todas las sesiones que estábamos allí, en la hora del recreo, bajaban, les dábamos los pinceles y se ponían ellos a pintar. Luego también le hicimos rayuelas, le hicimos distintos tipos de juegos en el suelo, le hicimos murales ilustrativos para jugar con mensajes como Nelson Mandela, distintos autores que utilizamos allí, y de alguna manera aportarles valores culturales desde el ámbito de las artes, ¿no? También intentamos hacer algún tipo de trabajo donde ellos soñaran, porque la mayoría de estos chicos vienen de conflictos sociales muy, muy delicados y muy sensibles y la mayoría no piensan en ser pilotos, escaladores, entomólogos. Y entonces hicimos una serie de dibujos, ¿no?, donde ellos pudieran soñar y sobre todo una pizarra donde pudieran escribir, ¿no?, donde ellos pudieran cada vez que quisieran en la hora del recreo pedirle a la seño una tiza y poder estar ahí dibujando. Y también esta ilustración que hizo una compañera para seguir motivándoles a que sigan soñando. Por último, me quedan 2 proyectos. Es uno que hicimos hace poco en calle Navarro Ledesma, por el Día de Andalucía, en el Instituto Torre Atalaya. Aquí tenéis un pequeño vídeo de cómo fue el proyecto. Fue un proyecto sobre reinterpretar la azulejería andalusí por el Día de Andalucía, para trabajar, aunque parezca mentira, el dibujo técnico de segundo bachillerato. Se les dieron a los chicos plantillas, pero se les pedía que no las copiaran, sino que las reinterpretaran. Y el poder creativo que tuvieron fue increíble. Fueron solamente 4 horas de sesiones donde les explicamos utilizar el concepto del stencil, del estarcido. Hicieron 2 plantillas y jugamos con 2 tonos de colores e intervenimos 2 casetas de Endesa. Luego también, para que se pudieran llevar un recuerdo, le dijimos que el stencil lo puedes utilizar tanto para una pared como para una camiseta. Y se diseñaron camisetas cada uno y se las llevaron también como detalle por todo el trabajo que hicieron. Y por último, esto es cómo estaban las casetas, cómo durante las clases fuimos trabajando el diseño gráfico, ¿no?, de esos patrones geométricos, donde ellos eran totalmente libres para poder trabajarlo y que tenían que siempre estar en mente que ese diseño tenía que estar partido en 2 para poder trabajar con 2 tintas. Un poco el resultado como quedó, fue a modo como casi de cadáver exquisito, donde cada uno hacía una vez su plantilla, pero luego conectaba con otro, ¿no? Y por último os enseño un proyecto educativo que hicimos en un colegio de la Cruz Verde, que se llama Nuestra Señora de Gracia, y que fue una experiencia muy bonita, donde intervinimos un muro pequeño que tiene en la entrada del colegio. El hándicap aquí es que querían que pintaran los niños, eran niños muy, muy pequeños, de 4 años, algunos, 5, de preinfantil. Y claro, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque los chavales, esto va a ser un happening a lo polo total. Vamos a darle algún tipo de patrón por el cual ellos tengan una zona concreta de intervención
podamos de alguna manera focalizar sin el trabajo y luego también que no nos quedemos simplemente en hacer un juego cromático de rectángulos, de cuadrados, sino que también haya una parte gráfica de diseño, y los profesores nos pidieron una serie de valores educativos y les propusimos trabajarlo a la manera de Keith Carving, es decir, con dibujos de personajes que representaran alegría, amor, compañerismo. Nos fuimos al aula con los chavales y estuvimos haciendo distintos dibujos basados en esta artista, y el taller fue bastante bueno, es decir, los chavales el trabajar también con los niños antes de pintar en el muro aporta mucho, sobre todo les motiva más, y con esos dibujos que salieron elegimos unos cuantos diseños y luego nosotros nos encargamos de trasladarlo al muro. Y poco más os puedo contar de este proyecto. Fue bastante bonito porque, quiera o no, todo el barrio lo vio, y intentamos que todos los cursos de preinfantil participaran. Y poco más. Aquí es donde está un poco el taller en el aula. Le enseñaban muchas imágenes, y luego, como teníamos también el apoyo de que había pizarra digital y demás, pues incluso ellos también se arrancaron algunos a trabajar de manera digital el diseño. Y este es un poco el resultado, ¿cómo quedó? Y esto, por último, aunque parezca un poco una imagen descontextualizada, es el proyecto que, como detalle para finalizar, estamos ahora mismo gestionando. Yo vivo en Hacienda Cabello, que es un barrio del Puerto de la Torre, que ahora mismo está sufriendo una gran transformación porque toda la zona del Cerro de la Tortuga se está urbanizando. Es decir, toda la zona que veis aquí en esta parte de la izquierda es una llanura llena de bosque, de vegetación, que actualmente se está deforestando para construir cerca de 1000 viviendas. Y esa zona, justo aquí detrás del Castellón de Mena, tiene un patrimonio natural porque es una antigua necrópolis fenicia, y en esta zona también había un montón de fauna y flora autóctona, que ahora está un poquito en riesgo por todo esto, como son los camaleones, la golondrina, y nos estamos planteando hacer un proyecto de arte urbano en mi barrio para que haya esa conciencia medioambiental de lo que érase una vez ese territorio. También intentamos plantearnos este proyecto no solo desde el arte urbano de pintar una fachada, sino desde trabajar con el colegio que hay al lado, la Universidad Laboral y la Asociación de Vecinos, haciendo pues talleres de grabado, talleres de camisetas, algunas intervenciones en los muros con los alumnos del centro. Esta sería la zona donde vamos a intervenir, que es una fachada que está justo en el centro del barrio, en uno de los bloques, y esta es una pequeña previsualización. Esto ahora mismo es simplemente un boceto, le queda mucho por definirse, pero era un poquillo una pequeña demo que os quería traer para que vierais otro tipo de proyectos donde ya nos vamos fuera de un colegio, nos metemos dentro de un barrio e intentamos que todos los agentes del contexto trabajen con nosotros, ya sea el centro educativo, los vecinos, y a partir de, como podría ser esta fachada, ¿no?, que sea la punta del iceberg, se van haciendo otros tipos de trabajos en el campo, a través de talleres, incluso intervenir este muro que hay aquí abajo con los alumnos del centro. Y espero que esta presentación os haya aportado otras maneras de ver el diseño y vuestra capacidad creativa, ¿no? Que sobre todo sintáis que tenéis un poder muy grande en vuestras manos para sobre todo intervenir en el espacio público, y que sobre todo si permitís que la gente de esos espacios participen, ya sea rellenando, ayudando a hacer vuestros diseños o aportando, porque muchas veces la gente os puede dejar sorprendido con su capacidad creativa y expresiva. Pueden pasar cosas muy, muy increíbles. Muchísimas gracias y espero que haya sido live y no haya sido muy... Bueno, ¿tenéis preguntas? El tema de permisos para intervenir en los espacios, ¿cómo lo tratáis? Tela. No te voy a negar, en plan, hay proyectos que son rápidos porque si es el colegio te autoriza.
Pero imagínate, en el que os he contado en el Torre Atalaya, que hemos intervenido 2 casetas de Endesa, yo ya no sabía qué hacer. Porque Endesa no es transparente, no sabes a quién acudir, y cuando hablabas con ellos te decían, contrátame la luz, pero pintar, eso no sé quién te puede llevar ese tema. Y tuve que moverme bastante, ir a bastantes oficinas, pero la mayoría de veces saber quién es el propietario. Un colegio, pues el director te autoriza. El espacio público, te va a la Junta de Distrito, si es en el Ayuntamiento de Málaga, y la Junta de Distrito, donde sea, si es Campanilla, Palma Palmilla, aquí en El Palo, te tienen que autorizar. Ellos son un poco los que, si intervienes en un espacio público que no es privado, tienen la potestad. Y si ellos te autorizan y demás, ya luego nadie te puede echar la bronca. Lo que sí es bueno que tengas un papelito, porque a mí me ha pasado de que me he puesto a trabajar y me han venido 3 policías secretas y me han dicho, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues pintando, y me dice, ¿pero tú tienes permiso? Y le digo, sí, sí, y aún así tienes que llevar documentos muchas veces firmados porque ni se lo creen. Ajá. Bueno, lo primero, muchas gracias, la verdad, por venir a contarnos vuestro trabajo. Yo tenía Sí. un par de preguntas. La primera, cuando formáis el grupo, Sí. ¿cómo surge el primer proyecto? Digamos, si lo impulsáis vosotros o, digamos, viene de alguna situación un poco natural de alguien que conocéis. Sí. Y la segunda, digamos, luego a nivel de grupo, todos esos temas de gestiones, digamos, si tenéis como, bueno, si estáis organizados de alguna forma y uno de vosotros se dedica siempre un poco a gestionar ese tipo de situaciones, o realmente también cada caso surge de una forma natural y os reorganizáis en cada uno de los proyectos. Pues esto nace un poco porque cuando estábamos estudiando Bellas Artes, estábamos en la asociación de Trincharte e intentamos asumir el proyecto primero que os enseñaba, el de Imaginando Móviles, de Palma Palmilla, pero claro, es que ese proyecto era pintar 15 murales, pagar 2 grúas, la pintura, la comida, porque con Tris, ya que vamos allí, no era un proyecto totalmente sin ánimo de lucro. ¿Cómo hacemos esto? Y ahí fue una cosa que empezamos cuando estábamos estudiando. Justo ya casi terminé la carrera, lo hacemos y ya estaba como ya que esa asociación donde estábamos, yo ya me tenía que ir. Y dije, mira, ya que hemos hecho este paso, vamos a constituir otro colectivo, porque esto es muy interesante que sigamos arrancando por aquí y que no dejemos esto que se enfríe. Y eso nació por una profesora que es una máquina que se llama Noelia, que es que muchas veces no nos lo creemos, pero hay profesores en los colegios que es que tienen una sensibilidad artística increíble, y ella estaba buscando de alguna manera que en el colegio hubiera algo de arte, de manera de valores sociales, educativos y demás, que le cambiara la vida a sus alumnos. Y ella fue la que un poco peleó con nosotros, luchó, nos apoyó y vaya, la que nos dio un poco las alas para creer que esto era posible. Y con la segunda pregunta, pues mira, al principio yo me encargaba de todo el tema de la gestión, pero llega un momento en que te agobias porque tienes tantos frentes abiertos, tienes cosas tuyas también personales, que es un poco loco. Entonces nosotros ahora lo que hacemos es que mis compañeros, cada vez que viene alguien que nos pide un proyecto, pues decimos, oye, ¿quién tiene tiempo y quién le interesa esta petición? Se delega, ese compañero se encarga de hacer el diseño, de hablar con el cliente, de ir haciendo todo el proyecto, y cuando ya está en una fase de búsqueda de financiación, si el cliente no puede hacerse cargo de todo, pues ya me ocupo yo, que soy un poco el gestor cultural, y busco a ver qué entidades, qué fundaciones o cómo podemos hacer posible ese proyecto, ¿no? Y de esa manera pues ya hemos creado como la metodología para ir trabajando. Preguntilla. Venga, os cuento algún dato anecdótico. El Picasso, ¿cuántos días creéis que se tardó en pintar? El mural del Picasso que es de Make Art No War. ¿Cuántos días diríais vosotros si me dijeran, venga, tienes que pintar esto, cuánto tardaréis vosotros? Venga, no, sí, es que es una pregunta, esto se me ha olvidado, como 3 días. Como teníamos 2 grúas, cogimos una, la colocamos totalmente cerca de la pared y la otra la separamos un poquito, nada, como unos pocos de metros. Cogimos un proyector, fragmentamos el mural en 3 o 4 partes y fuimos encajándolo. Simplemente luego era rellenar como una ficha de un niño de preinfantil.
Entonces, si sabes utilizar estrategias creativas de decir, tengo que pintar esto, ¿cómo lo hago? Vale, ¿y cómo lo hago para que sea lo más cómodo? Seguro que encuentras algo. También depende de las personas que participen. Sí, ahí... Erais bastantes, ¿no? Sí, pero vaya, ese mural lo encajamos yo en una grúa con el proyector y Paco, mi compañero, en otro, que fue un trabajo de 2 personas. Y también a la hora de verdad un mural de ese tipo, el spray es muy, muy rentable. Un metro cuadrado, no, un spray cubre 3 metros cuadrados, que en materiales solamente puede costar unos 200 euros. Es decir, que a la hora de verdad estos proyectos son muy rentables y tienen mucha salida. Lo que pasa es que hay que saber afrontarlo y no tener miedo ante ellos. Os lo digo, Paco, el compañero que hizo ese mural, en su vida se había enfrentado a un mural de ese tipo, ¿eh? Y yo cuando le dije que cuando lo estaba viendo que lo estaba terminando, le digo, ¿quieres disfrutar? ¿Quieres relajarte? Y es que estaba tan emocionado que no se creía que estuviera ya pintado. Se puede trabajar con plantillas muchas veces, fragmentar los dibujos, el de Obey. Si ese cuando se estuvo produciendo casi todo era con plantilla y lo fue haciendo como escalonadamente, de arriba abajo, y era como si imprimieras con una fotocopiadora el dibujo. Entonces, es verdad que tiene más costes, pero incluso si vais a Copicentro y habláis con ellos, ellos tienen ya máquinas de corte láser que te pueden hacer el stencil y tú simplemente sentarte en tu casa con tu Illustrator o Photoshop, vectorizar, pim, pim, te vas, lo recoges y yo digo, joder, esto ya es una pasada, es que te acomodan mucho el trabajo hoy en día. Antes has dicho que hay colegios que no pueden afrontar el aspecto económico de estos proyectos y Sí. que hay algunas organizaciones que os apoyen. ¿Tenéis muchos problemas a la hora de buscar este tipo de organizaciones para que os financien un poco el proyecto? Cuesta, porque tú imagínate, lo típico que es, pues subvencionar otros tipos de ámbitos culturales, porque hoy en día ya hay un boom más con el tema del arte urbano, pero no es lo común. Entonces, cuando tú vas, que te digo yo, a una entidad privada o una fundación o vas incluso a una administración pública, te ven con ojos raros. Claro, es que estamos hablando de que tú vas y dices, necesito que me prestes dinero para pintar una pared, básicamente. Pero también hay una cosa que se llama responsabilidad social corporativa. Es decir, las empresas, quieras o no, tienen que dar algún beneficio perdón, todos esos beneficios que tienen que también volcarlos a la sociedad. Muchas empresas financian proyectos de investigación, acciones sociales. La Caixa hace poco firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga de 4 millones de euros para proyectos no de este tipo, pero son proyectos de educación. Es decir, hay dinero, lo que pasa es que muchas veces, como se suele decir, hay que saber buscarlo, hay convocatorias públicas para pedir también incluso proyectos de este tipo. Es un mundo, pero si vas empezando, vas viendo que hay maneras de moverte. Hay concursos también que organizan para hacer proyectos de arte urbano. En la Fundación CIEDE hace con el CAC todos los años un proyecto en el río y dan ahí una buena cuantía económica, dan materiales y hay varios concursos a nivel andaluz, español. Hay uno en Barcelona muy chulo de que cada mes se pinta un mismo mural y cada mes el mural que hay desaparece porque viene otro artista y lo repinta. Y es bastante interesante. Entonces, si os gusta este mundo, hay muchas posibilidades. Hay festivales, encuentros por toda Europa. También hay el voluntariado europeo y el intercambio juvenil, que si os apasiona de verdad el tema de la educación artística por todo esto, podéis encontrar becas. Que quiera o no, aunque parezca mentira, hoy en día se está apostando con estas cosas de manera muy fuerte. Cuesta, pero hay que tener ganas, porque nunca te van a decir a la primera vez que sí. Lo que no puedes llegar es decir, mira, tengo un mural y todo el mundo, venga, ¿y dónde está? Tienes que hacer muchos bocetos, hacer fotomontaje, intentar venderlo de la manera más bonita posible para que te digan, sí, me gusta, te lo compro. Porque luego, si tú haces una buena labor de marketing, a esa empresa X o esa fundación o a esa institución le está sacando su logo en un vídeo, en una crónica del periódico, y quiero o no, ellos también le buscan eso, que la gente vea que apoyan este tipo de proyectos, apoyan la cultura, la educación, y ahí es un acuerdo donde todos salís ganando. ¿Qué cara ponen los niños cuando
¡buah! Eso es bestial. Los niños... Es que mira, os cuento un par de anécdotas rápido. Con el Torre Atalaya, en este, que es el más reciente, cuando estábamos allí pintando y demás, al pasar la semana, salen los niños del instituto y muchos se quedan hablando en el mural, ¿no? Pues, para hablar de cómo ha sido el trabajo y demás. Y pasa una mujer y coge y dice: niños, estarse quietos, que esto es una obra de arte. Y los niños van diciendo: por Dios, que esto lo he hecho yo, que yo sé lo que es. O que incluso los propios chavales, cuando ven que hay algún cartel de lo típico, publicidad, lo que sea, van y lo arrancan. O hace poco pusieron uno de estos, de lo típico de te pinto la casa y demás, cogieron el cartel y te sale el número de teléfono y dices: este se va a enterar. Es decir, que los chavales lo viven porque lo sienten suyo. Y sobre todo, yo lo que más aprecio es que llevan una sensibilidad artística que no tiene precio. Es decir, ven con otra perspectiva y con otro ojo el arte. Hay una cita de John Berger que es sobre el tema de aprender a mirar, que yo creo que es fundamental. Es decir, cuando tú consigues que un niño vea que en el color o en una línea hay mucho más, ya creo que te lo has ganado. Ya ahí tienes a alguien que cuando vea algo artístico va a tener mucho respeto hacia ello. Y sobre todo, yo qué sé, es que le das un punto de apoyo para que crezcan y se expresen, que muchas veces se sorprenden hasta de ellos mismos de las capacidades que tienen. Nosotros cada vez yo intento, por lo menos en los proyectos que participo, cada vez hacer menos. Es decir, ser un facilitador. Es una de las cosas que he aprendido en educación, de quitarme el rol de puro artista, de decir, voy a llegar, voy a pintar, tú me ayudas a mí. Al contrario, es decir, yo te doy mis conocimientos, mis competencias, para que tú hagas algo que te sientas a gusto y que te sientas identificado. Porque yo soy un extraño, tú eres el indio de aquí, tú eres el que estás habitando en el contexto. No sé. Muy bonita algunas partes, otras un poquito ya lo has visto. ¿Crees que sería posible hacer algo así con el Ayuntamiento de Málaga o con otro ayuntamiento cercano? Sí, la mayoría de la gente está muy abierta a las propuestas y no es nada cerrado, al contrario, yo creo que simplemente es centrarte, no ir ambiguamente, decir, mira, quiero pintar estos sitios, tengo el apoyo de las asociaciones de vecinos, queremos hacer un proyecto en torno a estos temas y ir con las ideas muy claras, que no te vean, como se suele decir muchas veces, soñando, sino siendo realistas, ¿no? Y yo creo que la mayoría de las veces pueden tener muchos ayuntamientos un dossier de 50 exposiciones, pero ni un proyecto de arte urbano de verdad para su ciudad. Y por eso muchas veces recurren a concursos, porque ven que hay una demanda o que hay un interés por que se pinten concretos espacios, ¿no? Pero a la hora de verdad no saben muchas veces cómo gestionarlo. Y yo creo que muchas veces esto se soluciona permitiendo que la gente del contexto participe. Porque en el momento que la gente participa se hacen cosas muy identitarias y que nadie dice, hay cosas bonitas y feas. No, hay cosas que son del sitio. Sí, es curioso porque hay algunos que sí tienen un sello muy de la ciudad, en este caso de Estepona, y hay otros que parece que están ahí porque sí, ¿no? Pero lo curioso es eso, lo interesante es lo que tú dices, conseguir... Hay varios sitios de arte urbano, hay uno que me encanta, que es el Festival Asalto en Zaragoza, que os recomiendo si os gusta todo el tema del arte urbano, para mí ellos son mis máximos referentes, donde cada X tiempo hacen un festival de arte urbano, invitan a montones de artistas y muchos de ellos trabajan de esa manera. Pintan plazas con la gente del contexto, hacen talleres con niños en colegios, invitan a artistas para que hagan proyectos site specific, que es que ese proyecto, si tú lo arrancas de ahí y te lo llevas a otro sitio, no tiene sentido, se distorsiona la imagen, se distorsiona el dibujo y para mí son buenos ejemplos de buenas prácticas. Pero vaya, que esto es como yo siempre, es una opinión, yo no soy aquí nadie para decir que es bueno o que es malo. ¿Esto lo consideras un trabajo o un hobby? Ojalá fuera un trabajo. Yo cada vez intento hacerlo más un trabajo. Intento con toda mi alma, intento también meterme en proyectos que ahora mismo me quitan el sueño porque tú dices, ¿cómo lo voy a hacer?
o cómo nos vamos a plantear el reto, pero siempre con el ámbito de crecer. Yo me gustaría, porque es un espacio donde me siento como pez en el agua, y lo único que hay que hacer es ser muy profesional, es decir, marcarte unos cronogramas. Si esto se puede vivir de esto, pero te tienes que levantar cada día a las 8 de la mañana, tener una agenda y decir, tengo que tener al mes X proyectos, tengo que sacar adelante tantas iniciativas y no esperarte a que nadie te llame, sino que tú buscar a veces las cosas y patearte y decir, mañana ya Málaga se me ha quedado chica, o ya Málaga ya no puedo hacer más aquí, me voy a otro país. Hace poco estuve en Ecuador y de cooperante y fue una experiencia increíble, y te puedo decir que allí también demandan muchos proyectos de este tipo y que a través de las artes hace proyectos donde se trabajan conceptos de Andalucía, ¿no? Y hay un aporte de chavales del siglo XXI, ¿no? De interculturalidad, eso te lo valoran en muchos sitios. Pero es como te digo, tienes que ser muy profesional, es decir, no puedes tomarte esto como, bueno, hoy lo voy a hacer y dentro de un mes pues ya veré. Si te quieres dedicar a esto, tienes que ser todos los días y con una actitud proactiva y constante. Pero se puede, se puede. Como todo en la vida, sí, con empeño se consigue. La mayoría de personas que participan con vosotros, ¿cómo se ponen en contacto? Pues la mayoría por Facebook, ¿eh? Facebook es como algo brutal porque es como la herramienta que todo el mundo siempre contacta y nos llama y demás. A veces si no llaman al colegio y del colegio pasan a nosotros, o es un poco el efecto tribal que tiene la cosa, ¿no? Sobre todo porque ven alguna vez alguna noticia en el periódico, pero es verdad que también ahora ya estamos llegando a un punto en que yo se lo pido a mis compañeros que si quieren hacer proyectos de este tipo y demás, que se posicionen, que digan, como lo que yo he hecho en mi barrio, hay lo que me están haciendo, hay las ganas que tengo de decir algo. Pues cuando vean algo que quieren hacer, que lo digan y nos ponemos también a trabajar, porque ahora mismo hemos llegado a una dicotomía un poco como si fuésemos una tienda en una calle, ¿no? De que vienen, nos dicen, hey, quiero un pollo, quiero patata, y tú dices, vale, pero ¿y si me pongo yo y me planteo los proyectos? Porque ahí es cuando de verdad nacen cosas muy interesantes, cuando de verdad sumamos nuestra inquietud y decimos, ahora queremos hacer esto. Pues si no, quedamos solamente siempre lo mismo, y un poco a veces monótono. Este en concreto lo hicimos en una mañana. Esta caseta la pintaron en 2 horas con el tema de las plantillas, y tardamos 4 horas, 1 horita cada semana durante un mes en preparar con los alumnos el taller para hacer esto. Es decir, que de tiempo, de logística, las cosas no llevan tanta preparación. Que si te organizas bien, en una mañana te vas y nadie te ha visto hacerlo. Pues nada. Pues si no hay más preguntas, pues cerramos la charla y espero que os haya gustado, y un aplauso para Jonathan. Muchas gracias.